Bueno, Juanto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando empezar la entrevista de hoy. Pues nada, hoy traemos a un concepto diferente. Hoy traemos a Alfonso Alcántara, conferenciante y especialista en talento y recursos humanos. O sea, que va a ir un poco, vamos a preguntar un poco por todo lo que hemos hablado estos últimos días de todas las charlas anteriores que hemos tenido. O sea, que tengo muchas ganas. Bueno, vamos a ver qué versión nos cuenta, porque yo creo que cada uno, todos estos días, nos dan una versión enriquecida desde su punto de vista. Así que yo creo Sí. que vamos a dejar de entrar ya. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito mejor que antes todavía. Perfecto. Pues nada, oye, agradecerte que estés con nosotros por aquí unos minutitos. Seguro que va a ser bastante fácil para ti. Y nada, y con esto vamos a empezar. O sea que Juanto tenía una súper pregunta que te va a hacer para rápidamente y vamos al lío. Muy bien, perfecto. Pues la pregunta ya se está convirtiendo un poco en un estándar en este tipo de entrevistas y va a ser sobre el reto de ser profesional en estos tiempos. Y no solo en estos tiempos de COVID, sino cómo van a ser después, qué podemos esperar como profesionales. Ya sé que no es trivial, pero esa es nuestra pregunta. Bueno, quizá yo diferenciaría dos temas importantes. Uno, como vamos a teletrabajar más en teoría, yo diría que teletrabaja bien quien ya vive bien. Eh, y, y trabaja bien, o mejor dicho, teletrabaja bien quien ya trabajaba bien. Es decir, porque las competencias del teletrabajo y las competencias del trabajo son parecidas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un primer elemento que es que el teletrabajador es un trabajador que tiene unas condiciones de vida razonables para poder trabajar en su casa o en otros espacios y tiene unas competencias adecuadas para trabajar en cualquier entorno, ya sean competencias transversales de comunicación o ya sean competencias de trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Por tanto, los buenos trabajadores generalmente serán buenos teletrabajadores. Eso sería una primera línea, ¿no? Y una segunda línea, pues sería que el teletrabajo, si se hace en casa, pues evidentemente ahí tenemos que, bueno, organizarnos de otra forma, ¿no? Ayudar a supervisar el trabajo de los que están en su casa, con una formación remota, con un apoyo, unas condiciones laborales dignas, que en el caso de Singular están fuera de toda duda, ¿no? Una cualificación digital y organizativa, ese espacio adecuado que decíamos antes, incluso cofinanciado por la empresa, y una parte importante que es la conciliación, igual que hay una conciliación para los trabajos convencionales, pues tiene que haber, yo creo, una conciliación también cofinanciada cuando uno está trabajando en casa y hay esas luchas en la videoconferencia de los niños saliendo por todos lados, ¿no? De las mascotas, etcétera, ¿no? Por tanto, en resumen, yo creo que no han cambiado tanto las cosas, sino yo creo que se han acelerado los procesos que permitían, que iban en la dirección de trabajar de una forma más online y de utilizar competencias pues, digitales, ¿no? Y hablando de todo esto un poco con esos perfiles, con ese tipo de gente, ¿no? Que al final todos nos hemos tenido que adaptar, cada uno en el sector que sea, ¿no? Desde los padres a las clases, que hemos hablado en otras ocasiones, pero ¿cómo vamos a conseguir o cómo conseguimos motivar a esos equipos o a ese talento, ¿no? En estos momentos donde al final es una motivación diferente a la que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo lo enfocarías, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues fíjate que hay personas que decían, pues voy a echar de menos mucho estar en la empresa, los compañeros, pero luego después de 2 meses de confinamiento han visto que estaban muy a gustito en casa, ¿no? Y han visto que tienen un nivel de concentración, si se puede, lo decíamos, si pueden gestionar el tema familiar, están muy a gusto en casa y así se puede elegir cuándo hay un trabajo individual y cuándo hay un trabajo pues colaborativo o en equipo, ¿no? Y así dejamos los momentos presenciales para cuando de verdad merece la pena, ya sean profesionales o ya sean de cachondeo. Por lo tanto, yo creo que la vida online, el trabajo online, lo que añade son matices, no resta motivación, sino que añade motivación, ¿no? En ese sentido. Sí, nosotros lo que hemos visto sobre todo es eso, ¿no? Yo creo que ha habido gente
que has sido capaz, como bien decías, de motivarse, de sacar más provecho incluso porque estás delante y tienes que hacer cosas y igual vas de videollamada a videollamada y quizá hay otra gente que ha echado de menos ese ratito de poder pasar a tomar un café o dar la vuelta o saludar a un compañero, ¿no? Y a veces yo creo que esa mezcla, ¿no? O quizá la fórmula perfecta de aquí al futuro va a ser el mezclar, como bien dices, de cuándo ir al trabajo y cuándo no ir al trabajo, ¿no? Pero que está claro que ha sido que todo esto ha acelerado ese proceso, ¿no? Eso Sí. está Yo, clarísimo. como digo en las conferencias de motivación para empresas, fíjate que yo creo que hay una confusión entre la motivación y el ánimo, ¿no? Porque cuando decimos, quiero que mis trabajadores estén motivados, muchas veces se refiere a que estén animados. Entonces, yo siempre diferencio que la motivación no es tener ánimo, la motivación es tener motivo. Es decir, porque el ánimo fluctúa, ¿no? Las emociones fluctúan. Un día estás más contento o menos contento en tu casa o en el trabajo, pero lo que no cambia mucho son los motivos. Entonces, si tú eres lo decíamos antes, un trabajador motivado, es decir, tienes motivos, tienes competencia, tienes reconocimiento, pues vas a ser un teletrabajador también motivado. En ese sentido, yo siempre digo un poco con humor, ¿no? Digo, oye, no les digas a tus trabajadores que salgan de su zona de confort, ayúdales a hacerla más grande, ¿no? ¿Y cuál crees que es el papel de las redes sociales durante todo este tiempo? Porque hemos pasado de estar ahí, ser una parte que tenía muy claramente definido su rol, a haber un principio de pandemia, va a haber una post-pandemia. Cuéntanos cuál es tu visión sobre las redes sociales. Hoy precisamente he puesto un tuit, yo suelo poner tuits polémicos, ¿no? En la cuenta mía, en @lloriento, y he puesto las personas a las que sigues te definen lo que tú quieres ser y las personas que te siguen definen lo que tú eres. Evidentemente es una metáfora, pero es una forma de decir que las redes sociales, nuestros comportamientos, hay muchas motivaciones subyacentes, ¿no? Yo, por ejemplo, si sigo a José Manuel Calderón o a Calde, ¿no? Le sigo en Twitter, no es porque quiera ser un baloncestista de éxito, pero sí que a lo mejor me quiero parecer a él en ser un referente en el tema, pues lo decíamos, de la motivación en el deporte o del trabajo en equipo, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, quiero aprender de él. Y si él me siguiera a mí, de alguna forma, pues, que es el caso, creo que nos seguimos los dos mutuamente, entonces es como que eso también me define a mí. Entonces las redes sociales parece que no, pero tienen que ver mucho con la forma de relacionarnos en nuestro tiempo, ya sea pre-COVID o post-COVID, ¿no? Y cada vez hay personas que les molestan más que les dejen de seguir. Porque, porque una cosa que tú tengas un amigo que hace 20 años que no hablas con él, está la cosa ahí pausada, ¿eh? Pero otra cosa es que alguien al que tú seguías durante 2 años les dejas de seguir. Esto puede ser un drama tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿No? Esa sensación de, ¿pero por qué me habrá dejado de seguir? ¿Qué he Claro, hecho? ¿Ya no me he hecho algo malo? ¿He dicho algo malo? Yo creo que ese es un poco el concepto, ¿no? ahora mismo, más que redes sociales, fijaros, a mí me gusta hablar más, cuando hablamos de ámbito profesional, de influencia online, ¿no? Es decir, ¿qué contenidos publico yo? ¿Qué tipo de comunicación y relaciones establezco yo online que me permiten mejorar mi vida profesional y mejorar la vida de mi empresa o de otros profesionales, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Calde, que es una persona famosa, reconocida en el baloncesto, pues, y en el mundo del deporte, de los equipos, dice, entra en las redes sociales y tiene que replantearse qué tipo de influencia quiere tener, es decir, cómo quiere invertir ese crédito que tiene en la vida convencional, en la vida offline, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? Porque la gente quiere entrar en Twitter. Una vez me dijo uno, oye, Alfonso, dice, yo creo que estuvo en un curso mío un profesional de una empresa un jueves y el lunes se dio de alta en Twitter. Y entonces fue mala señal que me hablara luego por correo electrónico en vez de por Twitter, pero vamos. Entonces, una vez que se dio de alta en Twitter el lunes, me envió un correo electrónico para decirme, Alfonso, me he dado de alta en Twitter y no ha pasado nada. Yo fíjate. Más que nada, perdona que te interrumpe, más que nada porque muchas veces no es que incluso esa pequeña opinión que puedas poner, que puedas creer que sea más o menos moderada, en redes sociales, depende de cómo la lea y quién la lea, hay a veces que se interpreta encima diferente. O sea, que encima, aunque estés de acuerdo con ese troll que tú dices, al final él lo ha leído diferente y tienes que
O sea, que es verdad que por supuesto se complica, ¿no? Las redes sociales son muy pocas palabras muchas veces para explicar algunas situaciones. Claro, lo comentaba también hoy en Twitter una frase de Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia, decía, es imposible hablar de manera que no pueda ser malentendido, ¿no? Yo creo que estaba pensando en las redes sociales. Oye, pues nada, Juanto, ¿tú tienes alguna pregunta también? No. Un placer, un verdadero placer, porque como siempre, aprendiendo un montón. Muchas gracias. Oye, a ver si coincidimos, hacemos un dueto de speakers, ¿eh? Esto cuando quieras. Tú presencial y yo online, eso que es otro recurso que podemos hacer. Sí, sin ningún problema, cuando quieras. Oye, bueno, muchas gracias por contar conmigo. Y nos vemos pronto. Bueno, nos vemos en yoriento.com. Muy bien. Venga, hecho. Hasta luego. Ya sé que empieza a ser un tópico, pero verdaderamente siempre tenemos un punto de vista distinto, ¿eh? Y lo de motivación, ánimo... Totalmente. Hoy ha sido diferente. Hoy creo que ha sido bastante diferente, porque yo creo que realmente él podría ayudar con los problemas, por decirlo, no problemas, con las, digamos, los retos que han tenido todos los demás sectores que hemos hablado. O sea, realmente, al final, esa motivación que hemos hablado, ese cambio, ese cómo adaptarse, ese cómo conocer a pues, esa otra parte de las personas, ¿no? Porque al final, la hora online, cómo controlamos quién trabaja más, menos, o cómo es como persona, ¿no? Muy bien. Totalmente. La verdad que ha sido muy, muy, muy entretenido y nada, ahí estamos, ahí seguimos sumando, Juanto. Bien, sí. O sea, esto, vamos, yo no sé, porque encima confinamiento se nos va acabando. Vamos a tener que cambiar un poco el tono de las preguntas pronto. Sí, bueno, podemos preguntar qué te pasó cuando pasó. No, que ojalá, que eso son buenas noticias, la verdad que son buenas noticias de que vayamos avanzando poco a poco y que podamos volver a esa nueva normalidad, ¿no? Como han llamado, y que estemos todos, eso quiere decir que está la gente sana y bien y podemos seguir para adelante. Y si por el camino hemos aprendido un montón de cosas para mejorar, que yo creo que está siendo un buen momento para reflexionar, genial. Pues nada, nos vemos muy pronto. Muy bien, nada, venga. Un abrazo, venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.